Bueno, les aviso que este testimonio es un poco largo, así que quédense para verlo. Cuando yo tenía alrededor de 4 años, creo, o 5, yo nací en una cuna católica. Entonces, pues cuando yo era niña, lo que hacía mi mamá era que nos ponía en la televisión a mi hermano y a mí películas que compraba de Dios, supongamos, por así decirlo, cristianas, y pues nos las ponía en la televisión, y como eran animadas, pues la mirábamos, nos contaban ahí en las películas como que pues prácticamente lo que viene en el Génesis, en el inicio, que se creó la luz y todo eso que viene, que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, pasó el tiempo y mi mamá nos llevaba mucho a lo que es la iglesia católica. Entonces pues nosotros íbamos. A mí la verdad es que casi no me gustaba, yo me quedaba como que más dormidita, porque pues la misa era como que muy, o sea, como que las palabras cuando uno es niño tienen que ser claras, cortas y sencillas. Entonces pues la misa no es así. Entonces pues pasó el tiempo y yo fui creciendo y mi mamá pues nos seguía llevando a la iglesia católica. Y ya cuando pasé como a secundaria, fue de que la empezaron a ella, sus amigas, a invitar a iglesias cristianas. Entonces fue ahí cuando nos empezaron a invitar y mi hermanito iba conmigo. Entonces pasó de que pues nosotros íbamos a la iglesia, pero la verdad es que a mí no me gustaba, me daba mucho miedo, porque en la iglesia cristiana, al menos a la que yo iba, era como que muy, eh, no sé cómo decirlo, pero digamos que sí, habían ciertas cosas como que no me agradaban, más que nada por cuestiones como que de esa pastora. No estoy diciendo que no me guste la iglesia cristiana. Entonces, cuando pasé a la prepa, de la secundaria a la prepa, yo pues iba a la iglesia cristiana, pero nada más íbamos como que a lo de jóvenes, a los eventos de jóvenes. Mi hermano y yo no nos congregábamos en sí. Pues yo iba más que nada como que a las dos, a la católica y a la cristiana. Entonces, cuando yo iba pues a esas iglesias, pues yo la verdad me confundía, porque pues en una tienen una ideología y en la otra tienen otra. Entonces, conforme pasaba el tiempo, me empezó a gustar ir a la cristiana, pero no era así como de que me encantara, porque al principio a mí me daba miedo. Cuando yo era niña, yo hablaba demasiado con Dios, demasiado. Y me gustaba mucho hablar con Él, todavía me gusta, me encanta. Pero en ese tiempo, como era niña, siento que era más fácil como que imaginar ciertas cosas, o lo que te contaban en las iglesias, las historias y así. Que yo iba, cuando recién como que nos empezaron a invitar, como yo rezaba y oraba mucho a Dios. Oraba es la palabra. Yo oraba mucho a Dios y pues hablaba con Él, porque pues yo a Él lo miraba como mi amigo, como mi papá. Siempre lo vi como mi papá. Entonces yo hablaba mucho, y a veces pues cuando uno es niño sus padres los castigan, ¿no? Y les pegan y esas cosas. Entonces cuando pues yo era niñita y si pasaba algo malo en mi casa o así, yo hablaba con Dios y le decía: pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y fue tal persona. Entonces cuando yo iba a la iglesia cristiana, que nos invitaba una amiga de mi mamá o así, pues pasaba de que llegaban las hermanas y oraban por mí y me decían todo lo que yo le había dicho en la oración, me lo decían ellas. Y mi mamá y yo no entendíamos, porque pues no éramos cristianas, éramos católicas. Nosotras, al ser católicas, no entendíamos muy bien pues las prácticas de los cristianos.
Entonces, conforme fue pasando el tiempo, en la preparatoria yo dejé de creer en Dios. Y para esto a mí me agarró depresión. Bueno, yo ya tenía depresión desde hace muchos años, pero como que me agravó más en la preparatoria. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, yo me fui alejando cada vez más y más y más de Dios. Lo que quería hacer con nosotros era inculcarnos el conocer de Dios. Entonces, por esta razón, dejó que personas, testigos de Jehová, llegaran a darnos la palabra de Dios, pero pues en su religión, ¿no? Y no tiene nada de malo. Entonces, cuando llegaban, pues nos enseñaban a leer la Biblia, nos decían, pues ciertas cosas, ¿no? Que nos enseñaban. Y conforme pasó el tiempo, pues yo ya no quería saber de Dios. Y pues me fui alejando sin darme cuenta. Y así pasó mucho tiempo, hasta que yo tuve un novio, mi primer novio. Él era cristiano, pero digamos que él no hacía cosas muy adecuadas o muy apegadas a su religión. Era como si fuera un mundano teniendo una doble vida, por así decirlo. Entonces, él y yo anduvimos y esa relación a mí la verdad es que me trajo muchos problemas, me estresé mucho, me dio más depresión, yo creo que por andar con él. Pero pues así es la situación, vaya. Entonces, cuando terminé con él, yo dije, ok, ya no quiero pasar por más dolor, ya no quiero sufrir, ya no quiero nada. Entonces, cuando terminamos pues nuestra relación y todo, yo lo que hice fue orarle mucho a Dios, oraba casi que del diario, y pues le decía que si nosotros dos habíamos pecado o hecho algo que no estuviera bien ante los ojos de Dios, pues que nos perdonara, porque pues no estaba bien, esa relación no se tenía que acabar. Y bueno, él no me trataba bien, y ahí fue donde yo vi la mano de Dios, y yo oré para que si él no era el indicado para mí, se lo llevara. Y pues así fue, Dios se lo llevó, lo quitó de mi vida. Y bueno, cuando pasó el tiempo, yo en vez de acercarme a Dios, bueno, en ese tiempo en que terminé con esta persona, yo lo que hacía, como les decía, era que oraba todos los días, trataba de leer mi Biblia, pero la verdad es que no podía porque me asustaban de una manera paranormal. Entonces, cuando terminamos, yo la verdad es que sufrí demasiado, yo creo que como cualquier persona. Y después pasó de que un día yo estaba viendo en YouTube pues ciertas cosas, ¿no? Yo quería dejar de sentir tanto dolor. O sea, yo de verdad cuando siento chido. Y yo quería dejar de sentir tanto dolor, tanta depresión. Entonces lo que hice fue meterme a YouTube y miraba así como videos que me salían de superación personal, de autoayuda, de esas cosas. Y pues los empecé a ver y todo. Y la verdad es que me ayudó mucho en su momento. Pero en eso me salió un canal de una chava que se llama Alejandra López. Y ella cree en la metafísica, ley de atracción y todas esas cosas. Entonces yo, al estar tan mal, pues empecé a ver sus videos. Hubo uno que me llamó la atención por la miniatura y dije, ok, lo voy a ver. Y me gustó. Y así me fui adentrando. Ya después miraba los videos de The Vortex Way, de una chava, creo que es española o no sé dónde es. Y la verdad es que
con ellas dos me fui por varios años agarrada de la mano de Alejandra López y de The Vortex Way. Con ellas dos como que estuve sanando mis problemas que me había dejado esa relación y yo sentía que sanaba. Pero después de un tiempo me metí a los grupos de ella en Facebook, no sabía que tenían grupos, entonces pues me metí y como que empecé a interactuar con esas personas y una cosa llevó a la otra y me empezó a interesar lo que es el tarot. Y yo decía, ok, ¿qué tiene que ver el tarot con Dios? Porque ellas hablaban de un Dios, pero no es del Dios que yo conozco. Entonces, pues yo en ese tiempo, al querer sanar, al querer estar bien, pues yo escribía: gracias Dios y universo por darme unos padres que me aman. Gracias Dios y universo por darme salud. Gracias Dios y universo porque en este año casi no me enfermé. Así yo hacía un montón de libretas y me sentía en paz y me sentía tranquila. Eso a mí me servía. Y fue pasando el tiempo y yo me compré mi primer mazo de tarot. Y lo empecé a estudiar. Me estudié carta por carta, creo que son 78, la verdad es que no recuerdo. Y pues me las aprendí todas. Y todas las tiradas que de espejo, que de la izquierda a la derecha, de arriba a abajo, todas me las aprendí. Y fue que me empezó a gustar mucho. Pero la verdad es que yo no sabía que era algo malo. No sabía si cuando me llegaron las cartas, me acuerdo que aquí en mi cama las saqué de su cajita y fui viendo una por una y tenía que no sé qué, que el carro, que la cuarta, ¿cómo es? La rueda de la fortuna. ¿Qué más? Bueno, me fueron saliendo varias. Y en eso cuando voy viendo la del diablo, yo dije, ahora, dije yo, pero ¿por qué en las cartas del tarot viene el diablo? Dije yo creí que era algo así como que iba entrelazado con Dios, porque pues ellas hablaban de Dios y esas cosas, entonces yo me quedé como que en shock. Y bueno, así fue pasando el tiempo y una cosa llevó a la otra y me empezó a gustar hacer brujería. Y pues la verdad es que no sabía hacerla muy bien, pero igual yo intentaba como que hacerla porque me llamaba mucho la atención. Y pasó, no sé, como, ¿qué será? No sé si como un año o dos. A mí me pasó una situación demasiado fea en mi vida, horrible. Mi peor enemigo, a nadie le deseo lo que a mí me pasó en la cuarentena. Y la verdad fue algo muy feo, demasiado feo, la verdad. Algo insuperable, algo muy doloroso. Entonces, yo para este tiempo ya en la cuarentena, yo ya decía así como de que, ok, ¿por qué siempre le digo a Dios, gracias Dios por esto, gracias Dios por aquello? ¿Por qué siempre le pido a Dios? Entonces esto fue como que hizo que yo pensara en que no solamente Dios era un Dios de deseos, era un Dios que yo tenía que conocer, era un Dios que yo tenía que saber todo de Él. O sea, si Dios me estaba dando todo, yo tenía que saber todo de Dios, tenía que conocerlo, porque no me gustaba ser una interesada con Él realmente, ¿saben? Entonces, pues lo que hice un día fue de que le dije a mi mamá que me metiera a unas clases con una amiga de ella que es testigo de Jehová. Pero yo, al creer que pues ellos, como son muy estudiados, iban a tener como que la verdad, realmente no estoy en contra de los testigos de Jehová ni nada que ver, pero simplemente no funcionó conmigo porque en su momento la persona que me enseñó era como que le gustaba mucho enseñar, o sea, como que era muy estricta y eso hacía como que mis pecados y todo eso, como que yo me sintiera muy mal, ¿saben? O sea, como que yo me sentía muy pecadora, y sí lo soy, sí soy pecadora, claro, no voy a decir que no, pero como que llevaba a un extremo
y pues eso no me gustaba. Entonces dejé un tiempo de entrar con ella y ya fue como de que me relajé un chorro, un montón, porque sí me estresaba demasiado el hecho de cómo me enseñaba y pues las cosas que luego me decía también como que me estresaban mucho. Y después de un tiempecito conocí a una niña que se llama Andrea y ella es cristiana y me fue enseñando poco a poco con amor. Eso también no me gustaba de la instructora que me daba a mí las clases, la persona que es testigo de Jehová. No me gustaba que cuando yo le pedía como que respuestas, no me las quería dar y me enojaba mucho porque pues yo al querer conocer de Dios pues quiero respuestas, ¿no? Eso es como que lo más lógico. Entonces estaba con Andrea, me empecé a meter como que poco a poco. Ella hacía en cuarentena reuniones virtuales y la verdad es que era muy lindo porque eran de puras mujeres, de puras chicas y pues iba enfocado como que los devocionales hacia las mujeres, hacia nosotras. Y no sé, la verdad es que a Andrea la guardo aquí en mi corazón y la quiero mucho porque pues prácticamente por ella yo me acerqué a la iglesia cristiana. Entonces, conforme pasaba el tiempo, me fue gustando mucho lo que era las dinámicas de los devocionales de esta niña. Pero a veces había momentos en los que yo me sentía pues demasiado mal, ¿no? Entonces lo que yo hacía y lo que ella me enseñaba pues me hacía como que sentir mala persona. Yo sé que vivimos por la gracia de Dios y cada día trae su propio afán, pero en ese tiempo no lo entendía porque yo no leía la Biblia. Entonces yo le comentaba mucho a ella de mis problemas, de mis situaciones, de todo eso. Y la verdad es que ella siempre estuvo ahí para mí. No hubo un día en que no estuviera mi amiga Andrea. Y siempre fue muy linda. Antes de que yo me empezara a congregar en mi ex iglesia, a mi primera iglesia cristiana, a la que empecé a congregarme bien, yo le decía, oye, pero es necesario como que ir a una iglesia, porque, no sé, mi mamá me había dicho como que a veces la han lastimado por ir a iglesias así o esas cosas. Y ella me decía, me mostraba con versículos que es importante congregarse y pues eso. Entonces yo decía, ok, entonces pues si viene la Biblia pues voy a empezar a ir, ¿no? Y lo que hacía antes, cuando yo tenía así como que algún problema, porque digamos que cuando yo me empecé a acercar a Dios todavía yo leía las cartas y como que me fue muy difícil el hecho de pues de dejarlas, o sea, la verdad se me complicó bastante. Y más que nada cuando uno lee las cartas como que a veces puede llegar a perder la cabeza por el hecho de que por las cosas que te salen ahí, sean verdad o no sean verdad, a veces es verdad, a veces no es verdad, es un juego de azar, es incierto eso. Prácticamente digamos que pues yo le decía, oye, me cuesta dejar las cartas o me cuesta hacer esto y aquí y allá. Entonces ella me dijo, vas a leer el Antiguo Testamento, lo vas a leer todo y si tienes alguna duda lo vuelves a leer y así le haces. Entonces dije, ok, pues ella es cristiana, ya sabe, dije yo. Entonces eso fue lo que hice. Empecé a leer el Antiguo Testamento, me lo leí como 2 veces y la verdad es que disfruté mucho empezar a leer la Biblia porque me empecé a enamorar de Dios. Yo no sabía que eso podía pasar cuando uno lee la Biblia, o sea, porque eso no te pasa en cualquier libro. O sea, sí te puedes enamorar de un personaje, pero cuando lees la Biblia te enamoras de Dios porque Dios está presente contigo. Dios te revela lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal,
Dios siempre está ahí, siempre ha estado ahí. Entonces pues yo la leía y hasta que entendí, pero aún así a veces tenía recaídas de que como que volvía, yo ya no las leía, pero sí como que consultaba, como cualquier cosa, ¿no? Yo, como me hice tarotista, por así decirlo, pues conocía más tarotistas y les decía, oye, no, que léemelas, ¿no? O que ellos se ofrecían a leérmelas y yo no sabía decir que no por, por las ganas de saber, o sea, porque es algo como que te llama. Y pues está mal, pero yo no lo veía mal. Y ya fue que después de que me leí 2 veces el Antiguo Testamento, ya empecé a leer el Nuevo. Y la verdad es que me gusta mucho leer la Biblia, lo disfruto. Y desde el principio que ella me dijo que yo empezara a leer la Biblia y que la leí, fue muy lindo porque, como les digo, Dios siempre está ahí, o sea, siempre está con nosotros. Y es algo muy lindo el sentir su amor y sentirlo cerca porque sabes que no estás sola. Y bueno, estuve un tiempo con Andrea. Después ella entró a trabajar y creo que eso fue ya cuando levantaron la cuarentena, no recuerdo. Y fue cuando yo empecé a ir a mi ex iglesia. Entonces yo iba los miércoles, que era de culto, y los domingos de prédica. La verdad es que me gustaba mucho. Al principio sí me daba como que miedito, ¿no? Porque pues les digo, no nací como que en una cuna cristiana. Entonces pues hay muchas cosas diferentes de ambas iglesias, de la católica y de la cristiana. Y pues cuando iba, la verdad lo disfrutaba mucho. Los pastores, cuando yo llegué, me apapacharon. No sé si porque me miraban que yo llegaba sola, pero la verdad es que fueron muy lindos conmigo. Y conforme fue pasando el tiempo empecé a servir. Y ya después de eso iba a haber un retiro, un campamento en un rancho de los pastores, de puras mujeres. Y cuando me lo contaban a mí, la verdad es que me daba miedo. Porque yo antes de ese retiro iba a ir a otro retiro, pero ese sí no era cristiano. Era un retiro así como donde te hacían que tus emociones estuvieran bien, una cosa así. Pero cuando me metí a ver a internet cómo era el retiro, la verdad es que me daba mucho miedo. Y cuando yo ya iba a ir al retiro cristiano y me empezaban a decir las cosas, yo me había asustado y les dije, oigan, y no es como este retiro que vi en internet. Y me dijeron, no, ese retiro no es nada que ver, no tiene nada que ver con lo que vas a ir. Al que vas a ir es muy bonito, tiene es una experiencia única. Y yo dije, ok. Entonces fui al retiro de mujeres, pero lo que no me gustó es que habían como que muchas diferencias, más que nada eran como que preferencias hacia las demás personas y hacia mí. Entonces no me gustaba cómo era eso. Entonces yo pensaba mucho, esos 3 días que fui, pensé mucho en cómo pueden hacer esto en una iglesia, que no se supone que en las iglesias debe haber el amor, debe haber pues prácticamente lo que dice en la Biblia. Y la verdad es que yo no dije nada, pero uno tenía que ir a ese retiro para poderse bautizar. Eran como que las reglas de esa iglesia. Entonces yo fui, pero la verdad cada día en el que estuve ahí yo notaba pues esas injusticias, por así decirlo. Entonces yo dije, yo me quiero bautizar, pero con esto no sé si me quiero bautizar en esta iglesia porque están permitiendo estas cosas. Entonces pues no sé, ¿sabes? Bueno, cuando llegamos del retiro pasó de que querían que hablaras al micrófono, o sea, te llevaban como que a una fiesta ahí en la iglesia a la que iba, y pues cada una fue pasando y fue hablando, ¿no? Pero yo no quería hablar porque yo soy una persona demasiado penosa. Entonces pues hablaron todas y al final pues pasé. Yo no quería, pero pasé. Y en la semana
porque no recuerdo si iba a ser a las 2 semanas o a la semana que iban a hacer un bautizo, 2 bautizos, pero no recuerdo bien las fechas. Bueno, pasó de que yo estuve pensando toda la semana, me bautizo, no me bautizo, me bautizo, no me bautizo, me bautizo, no me bautizo, lo hago, no lo hago. Y yo pensaba mucho en eso porque estaba demasiado, pero demasiado enojada por esa injusticia que estaban haciendo, que hicieron allá. Entonces, pues yo ya ni quería bautizarme. Pero Dios nos conoce muy bien, nos conoce a todos. Y como les decía anteriormente, yo tenía depresión. Entonces esa depresión que yo tuve como desde los 8 años hasta los 20 y tantos, pues me duró demasiado. Bueno, entonces, como les digo, me duró muchísimo la depresión. Y pues lo que pasó fue de que yo llevé ese día a la iglesia mi ropa, por si acaso, porque no sabía si me iba a bautizar a final de cuentas o no. Y en eso que hicieron como que el evento, no me acuerdo si fue un evento normal, o sea, una prédica normal o hubo otra cosa, no me acuerdo, fue hace mucho. Y yo llevé mi ropa en mi bolsa por si acaso, por si me decidí a la mera hora. Y pasó algo muy curioso. Pasó de que mientras estaban cantando los de la alabanza, yo empecé a recibir pensamientos. Y la verdad es que días anteriores yo le había pedido a Dios que quería ver su cara. Yo sé que nosotros no podemos ver la cara de Dios porque somos pecadores, solamente las personas santas pueden verlo, pero yo se lo pedí a Dios. Y me llegó un pensamiento cuando estaba, como les digo, los hermanos cantando. Y el pensamiento decía, algo va a pasar en el agua. Y yo dije, voy a ver la cara de Dios. O sea, Dios me puso este pensamiento y ese pensamiento es que voy a ver la cara de Dios. Entonces llevé mi ropa y cuando acabaron de cantar o acabó el servicio, no me acuerdo, fue de que yo me fui a meter al baño y me cambié. Y cuando me metí a la alberca, porque nos bautizaron en una alberca, se las voy a poner por aquí. Pues me pidieron mi nombre y creo que nada más mi nombre, no me acuerdo qué más. Y en eso, pues ya, me hice así. Y yo dije, ahorita en estos segunditos voy a ver la cara de Dios. Y no la vi. Y bueno, pasó de que ese mismo día entendí algo y me sentía, la verdad es que yo cuando me bautizaron, cuando salí del agua, la verdad es que yo me sentí demasiado diferente, me sentí en paz, me sentí tranquila y se va a escuchar bien loco, pero yo sentí como que demonios de mi cuerpo salieron, no los vi, pero así lo sentí. Y cuando llegué aquí a mi casa, el mismo día que me bautizaron y todo, en la noche, fue algo mágico y Dios es real porque Dios hizo algo imposible que yo nunca creí que de verdad podría pasarme. Yo creí que iba a vivir con eso toda mi vida. Desde niña, pues como les digo, no tenía como que pues depresión, pero ese día Dios hizo que todo cambiara. Muchas veces intenté, ya saben, y el único que estuvo ahí, el único que me vio triste, que me vio mal, que me vio llorar, porque ni yo sabía por qué me sentía así.
ni yo lo sabía. Pero Dios siempre lo vio, Dios siempre estuvo ahí. Y ese día que me bautizaron probablemente no lo vi a la primera. Y no lo vi, tal vez, pero sí lo sentí. Y yo vi que Dios me quitó toda la tristeza, todo lo que alguna vez me hacía sentir mal. Y me quitó todo lo que no viene de Él, todas esas ganas erróneas de querer hacer algo malo con mi vida. Pero fue Dios. Y yo entendí que Dios hace eso por sus hijos, por las personas que Él ama, que Él no va a dejar que sus hijos estén mal, y que Dios me quitó las ganas de morir. Él me lo quitó, pero porque yo me enamoré de Él, y sobre todo porque Él me amó primero. Y pues no sé, yo siento que todo lo que viví tuvo que ser así, y todo tuvo que ser así para poder tener una vida nueva, porque eso es lo que hizo Dios, me dio una vida nueva. Y bueno, este fue mi testimonio.